Con el permiso del cielo y bajo la autoridad de nuestro Santo Maestro Yeshua Mashiach, con el permiso de nuestro Rab, el Dr. Dan Ben Abraham, y la Corte Rabínica de la Alianza Nexarita Internacional AMI, vamos a comentar en esta ocasión la porción de la Torá que se estudia esta semana. Esta porción se encuentra en Números, capítulo 8, verso 1, al capítulo 12, versículo 16. Bamidbar, Números, capítulo 8, verso 1, al capítulo 12, versículo 16. Esta porción tiene por nombre Behaklotha, en referencia a las primeras palabras con las que inicia esta porción. Esta parashá o esta porción de la Torá es la tercera sección del libro de Números y comienza con el momento en que Dios pide a Moshe instruir a Aarón en el encendido Behaklotha. Ahí está el nombre de la parashá, en el encendido de las lámparas del candelabro del tabernáculo. Y continúa con las preparaciones finales para la partida del pueblo de Israel del monte Sinaí y los acontecimientos que tuvieron lugar en la primera parada en el desierto. Los comentaristas abundan en los motivos por los cuales este pasaje referente a la menorá se encuentra inmediatamente después de la larga recitación de ofrendas que trajeron los jefes tribales. Citando el Midrash, Rashi, uno de los grandes comentaristas de nuestro pueblo, dice que Aarón estaba acongojado por el hecho de que cada tribu, representada por su jefe, desempeñó una función en la dedicación del tabernáculo, mientras que él y la tribu de Leví habían sido excluidos. Por ello Dios lo consoló diciéndole que su servicio era más valioso que el de ellos, dado que él sería quien prepararía y encendería la menorá. Ante esto, Nachmanides explica por qué la menorá fue el conducto elegido para efectuar este consuelo, en vez de otros ritos más auspiciosos, como por ejemplo el servicio de Yom Kippur, el día del perdón de los pecados, el que debe ser realizado exclusivamente por el Cohen Agadol, y por cierto que es la única oportunidad que el Cohen Agadol tenía para entrar al lugar santísimo. ¿Por qué Hashem no lo consoló con eso? Nachmanides expone, basado en Midrash, que este pasaje alude al encendido de una menorá que tendría un papel destacado en el futuro, el milagro de Hanukkah. De ahí que Dios le formulara una alusión a Aarón en el sentido que su función sería más grande que la de los jefes, puesto que llegaría una época en que el servicio del templo sería abolido por el imperio sirio-griego de los Seleucidas, y la Torá correría grandísimo peligro de ser olvidada. Solo la fe y el eloísmo de los asmoneos, una familia sacerdotal descendientes de Aarón, lograrían repeler al enemigo, purificar el templo y encender de nuevo la menorá después de aquellos tristes días de interrupción que duró muchos años. Por este motivo Dios consoló a Aarón diciéndole que un día su familia salvaría a la nación. En otras palabras, las ofrendas de los jefes, aunque ciertamente grandes e impresionantes, dejarían una impronta efímera en tanto a la contribución de Aarón, que sería eterna. Al explicar esta opinión, nuestros sabios consideran que el encendido de la menorá de Hanukkah como uno de los mandamientos de la Torá. Nachmanides sugiere que existe un mandamiento de celebrar la dedicación del templo, o extrapolándolo,
la renovada dedicación del altar que se produjo después del milagro de Hanukkah, por medio de ofrendas especiales e inéditas que hicieron los principales líderes en el desierto. Tales ofrendas tienen una función de dar agradecimiento por nuestra capacidad de dedicar o de rededicar una institución por medio de la cual se sirve a Dios. Efectivamente, Aarón se había sentido herido en su fuero interno por no haber sido convocado a sumarse a los principales en esta forma de agradecimiento. En respuesta a ello, Dios le informó que el agradecimiento puede expresarse no solamente mediante ofrendas, sino también con el encendido de la menorá. Aquí encontramos la razón por la cual este encendido se instituyó en conmemoración del milagro de Hanukkah, cuando el templo fue dedicado, y asimismo el motivo por el cual este pasaje se lee el último día de Hanukkah, en conjunción con las ofrendas de los príncipes. Por su parte, nuestros sabios también explican que según el sentido literal, que el proceso de limpiar y preparar las lámparas de la menorá requería que éstas fueran retiradas todos los días, ya sea en forma efectiva o en forma virtual. Al reacondicionarlas, era considerado como si Aarón edificara una nueva menorá cada día. Nuestros sabios también comentan que Aarón se preocupa y sufre por no haber participado en los sacrificios de los demás líderes de las tribus. Entonces le dijo Dios: si tú sufres por no tener parte en la mixba, por no haber acercado sacrificios, si te duele no tener el privilegio de cumplir el mandamiento, entonces tu mérito es mayor que el de ellos. Es decir, el hecho de acongojarse por no haber cumplido un mandamiento revela la grandeza de la persona. A esto se refirió Hashem cuando le dijo a Aarón: tu mérito es mayor que el de ellos, por eso merecerás encender la menorá todos los días. Este fundamento también se explica más adelante en la porción semanal cuando se habla del sacrificio de Pesaj y de la prohibición de ciertas personas que tienen de comer de esta ofrenda. Dice el versículo: y dijeron estas personas delante de Moshe: ¿por qué se nos excluye a los impuros de traer ofrenda de Pesaj cuando en su tiempo junto con todo el pueblo de Israel? Comentan nuestros sabios: si la persona no puede cumplir con algún mandamiento y de acuerdo con la ley, ya no tiene obligación de hacerlo. Y si se lamenta por haber perdido la oportunidad, esa persona tiene un nivel muy alto y merece ser llamado Kasher Beyereach, es decir, legítimo y temeroso de Hashem. Por lo tanto, la grandeza de la persona se mide en función del anhelo, de la relación y de la manera de concluir los mandamientos. Esta actitud, la voluntad de servir apegado a los mandamientos, asegura vivir alejado del pecado. Cuando la persona reconoce la importancia de una misma, le duele incluso estar exento de cumplirla. Y esto es el ejemplo que Aarón nos da en esta parashá. De hecho, el ejemplo de Aarón es un ejemplo importante para cada uno de nosotros. Y nuestros sabios lo dicen con la siguiente analogía. Una de las propiedades inherentes a un manantial es que el agua brota espontáneamente, sin guardar a que venga el sediento a beber. Simplemente cuando el objetivo es traer las aguas de la Torá a otras personas, no podemos esperar hasta que éstas vengan y pidan beber de su sabiduría, sino debemos llevar la Torá, el sustento de la vida misma,
para que ella brote allí donde sea que cada uno se encuentre, así como un manantial que brota espontáneamente sin aguardar a nadie. Este enfoque se originó con Aarón, el Cohen Gadol, el sumo sacerdote de Israel, que amaba la paz y perseguía la paz, amaba a su semejante y los acercaba a la Torá. Aarón no esperó hasta que ellos dieran el primer paso, sino fue él mismo a acercarlos a la Torá. De manera significativa expone: Aarón los acercó a la Torá y no acercó la Torá a ellos. Los principios de la Torá no se alteran ni se adaptan a las situaciones específicas. Más bien, Aarón acercaba a cada individuo a la Torá, a la misma Torá genuina y eterna que ha permanecido inmutable desde hace miles de años. Este servicio característico de Aarón está referido precisamente en esta sección. La denominación de esta parashá, Behatlotejá, que significa literalmente al encender las luminarias. Como sumo sacerdote, el trabajo de Aarón implicaba encender la menorá, es decir, el candelabro del santuario. Una luminaria es el símbolo del alma judía. Como expone el versículo, la luminaria de Hashem es el alma del hombre. Por lo tanto, la función de Aarón era encender las luminarias, encender el alma de cada israelita, pues cada israelita posee un alma divina, sin importar qué tan oculta pueda estar. Por otra parte, Aarón debía asegurarse de que la luminaria continuase ardiendo por sí sola, sin su intervención. Por lo tanto, no es suficiente con descubrir el alma divina que existe en el fondo de cada corazón judío, sino se debe estimular esa alma para que continúe ardiendo con el amor de Hashem, constantemente procurando reunirse con su fuente en lo alto. También nuestros sabios nos comentan que tanto en el santuario como posteriormente en el templo, la menorá estaba situada al norte, de norte a sur, con mechas encendidas en ambos lados hacia la base central. La mecha de la base central estaba orientada hacia el este, es decir, hacia el lugar santísimo. La lámpara central se llamaba Ner Hamaraví, es decir, la lámpara occidental, porque era la única de las 7 flamas que estaba hacia el este. Otra razón por la que se llama así, Ma'araf, que significa literalmente oeste, también puede traducirse como mezcla. Las luces de las 6 lámparas restantes se combinan o se mezclan con la lámpara del brazo central, porque obtienen su luz de esta. La menorá del santuario y posteriormente del templo tenía un total de 7 brazos. El número 7 implica la perfección espiritual, según las enseñanzas de nuestros sabios. El número 6 representa la realidad física revelada al hombre, pues el mundo físico posee 6 dimensiones: el este, el oeste, el norte, el sur, arriba y abajo. El número 7, por su lado, alude al centro oculto, que es la esencia de todas las cosas. Este séptimo factor abarca las 6 dimensiones y las une formando un sistema completo. Por eso la menorá tenía 6 brazos, 3 en cada lado, con sus flamas dirigiéndose hacia la lámpara central, formando un todo íntegro. Las 7 lámparas corresponden con los 7 días de la semana.
Los días de la semana deben estar dirigidos hacia la santidad del Shabbat, que es el centro que une los otros días formando un todo íntegro. Nuestros sabios enseñan que los 3 días antes del Shabbat, es decir, miércoles, jueves y viernes, son el preludio del Shabbat, y que los otros días son posteriores al Shabbat. Por lo tanto, el Shabbat está en el centro de los días y constituye el corazón de la semana. La menorá también tiene 3 brazos a cada lado del brazo central. El brazo central es la fuente real de la luz de la menorá. Las otras 6 lámparas están dirigidas hacia él para recibir el poder de su luz interna. Así como Shabbat es la fuente de bendición para los 3 días anteriores y los 3 días posteriores. Lo mismo aplica para las otras entidades que también se basan en el número 7. En otras palabras, la santidad, que es el número 7, la perfección espiritual, es la que sostiene este mundo e irradia a este mundo físico de vitalidad. Además, en esta parashá podemos encontrar otros tópicos importantes como lo son la consagración de los levitas, para asumir su nueva condición en reemplazo de los primogénitos en el servicio de Dios y de transportar el tabernáculo. Los levitas requerían una ceremonia en la que ofrendarían sacrificios, como en el caso de la consagración de los Cohanim, de los sacerdotes. Dicho ritual y las edades que los levitas serían idóneos para servir se comunican aquí en esta parashá. Otra de las porciones importantes o tópicos importantes de esta porción semanal se encuentra acerca de la ofrenda de Pesaj en el desierto. En el año posterior al Éxodo, Dios le ordenó a Israel que ofrendara la ofrenda de Pesaj en su tiempo designado, es decir, el 14 del mes de Aviv, el primero del mes del año. Puesto que el libro de Bamidbar empieza con los sucesos del segundo mes, este capítulo está claramente fuera de secuencia y, de hecho, los sabios lo emplean para afirmar que el orden de la Torá no es necesariamente cronológico. Mas, en tales casos debemos intentar comprender por qué la Torá opta por narrar sucesos antes o después de lo que realmente ocurrieron. Porque ciertamente los sabios no pretendieron decir que el orden de la Torá es del todo aleatorio, sino que en ocasiones lo amerita. Por lo tanto, citando a los sabios, Rashi hace notar que esta fue la única ofrenda de Pesaj que hizo Israel en todos los 40 años de su travesía en el desierto, lo cual nos muestra cuán infortunado fue que la nación no pudiera entrar a Eretz Israel inmediatamente, donde habrían podido observar este mandamiento una vez cada año. Mas para no perder hincapié en ese malogro del pueblo, Dios optó por no empezar Bamidbar con él, el libro de Números con él. Si no se les hubiera ordenado específicamente al pueblo hacer la ofrenda de Pesaj ese año, no habría podido hacerlo, puesto que ese precepto no habría cobrado vigencia sino hasta que hubiesen entrado en la tierra de Israel. Otra forma de entenderlo es que se les prohíbe a los padres de niños incircuncisos elevar ofrendas de Pesaj, y por razones médicas era peligroso circuncidar a los niños en el desierto. De todos modos, resultaba vergonzoso que no hubieran podido realizar la ofrenda esas 4 décadas, puesto que fue propio pecado haberle creído a los espías, lo que impidió que entrasen a la tierra de Israel durante el segundo año del Éxodo. Nuestros sabios comentan que en este libro se
concentra principalmente en los mandamientos y en las vivencias relacionadas con los años en que la nación pasó en el desierto. En consecuencia, Bamidbar comienza con una exposición cabal del tema del tabernáculo y la relación del pueblo con el mismo, debido a que era el punto de la nación en tal periodo. Por ello, resulta de toda lógica que la narrativa de la ofrenda de Pesaj se haya postergado hasta este punto. Lo cierto es que un grupo de personas no calificaron para hacer la ofrenda debido a que estaban contaminadas. No obstante, motivadas por un intenso deseo de participar en esta gran experiencia espiritual, apelaron a Moshe. En reconocimiento por su noble carácter, Dios los convirtió en agentes por medio de los cuales reveló un nuevo mandamiento, el mandamiento de Pesach Sheni, es decir, el segundo Pesaj, o la segunda ofrenda de Pesaj, que se efectuaría un mes después del tiempo designado para la primera. La Torá normalmente nos comunica los mandamientos por medio de Moshe en vez de por iniciativa de terceros. Mas debido al sincero anhelo de estas personas de elevar su espíritu, Dios les concedió el honor de que un mandamiento nuevo fuera estipulado por ellos. Por lo tanto, la segunda ofrenda de Pesaj difiere de la primera en cuanto a que no hay festividad asociada con la misma, incluso para quienes realizan la ofrenda. Y además de ello, aunque no pueden comer alimentos leudados, hametz, con la ofrenda, sí pueden poseer e ingerir hametz en el día en que realizan la ofrenda. Otro de los tópicos que encontramos en esta porción es el mandamiento de construir 2 trompetas de plata para convocar a la nación o a los líderes para que comparecieran ante Moshe, o para anunciarle a la nación la oportunidad en que levantarían el campamento de Israel. Dios le ordenó a Moshe que forjase trompetas de plata y los instruyó sobre la base de los sonidos que debería tocar, que denotarían diferentes órdenes. La Torá también nos narra en esta parashá el detalle del orden en el cual los 4 destacamentos tribales y las familias levíticas iniciaban sus traslados. Tal fue el procedimiento estándar durante todos los 40 años de la travesía en el desierto. El primer traslado tuvo lugar desde el Sinaí en el 20 de Iyar, el segundo mes, solo 10 días antes de que concluyese el año, desde que los israelitas arribaron ahí para recibir la Torá. También esta parashá nos habla a que Moshe invitó a su suegro Yitro a unirse a la nación. El trayecto que Israel estaba a punto de iniciar habría llevado a la nación a la Tierra Santa en 3 días, de no ser por la sucesión de pecados descritos en los siguientes capítulos. En tal contexto, Moshe le pidió a su suegro, quien había llegado de Madián hace casi un año, a que se incorporara a la nación y los acompañara a la tierra de Israel. La parashá también nos narra acerca del primer viaje que la nación deja el monte Sinaí para la travesía que los hubiese conducido en forma directa a Eretz Israel. Mas lamentablemente no fue así. En vez de ello hubo una sucesión de 3 pecados que retardaron dicho avance. El primero está aludido en el versículo 33, donde la Torá afirma que dejaron la montaña de Dios, sobre la cual nuestros sabios comentan que huyeron de la montaña de Dios como un niño que sale corriendo de la escuela, contentos de dejar atrás ese santo lugar porque temían que Dios les ordenase cada vez más mandamientos. Así que, aunque viajaron siguiendo la voluntad de Dios, su actitud rebelde manchó
de pecado su viaje que debería haber llevado a buen puerto el juramento que Dios le hizo a los patriarcas. La parashá, por lo tanto, nos comienza a narrar las quejas del pueblo una vez que comenzaron a adentrarse en el desierto. La queja por falta de comida, de la cual Dios tuvo que mandar el maná, la insatisfacción incluso por el maná, y la desesperación de Moshe al ver al pueblo actuando en esos niveles de bajeza espiritual. Dios, por lo tanto, responde al pueblo que comerían carne por todo un mes, que tendrían tanta carne al punto que les resultaría nauseabunda y que terminarían por lamentar su arrogante declaración de que preferían retornar a Egipto, ante lo cual Moshe se mostró escéptico. Esta duda parece reñida con la lógica, además de constituir un pecado gravísimo para Moshe. También esta porción nos habla acerca de la singularidad de Moshe, la cual es cuestionada, pero al mismo tiempo reafirmada por Hashem, ya que Moshe tenía que estar presto para oír las palabras de Dios en cualquier momento. Debía permanecer ritualmente puro todo el tiempo, lo que significaba que necesitaba abstenerse de tener relaciones conyugales con su esposa. Este asunto tan íntimo permaneció como un secreto entre ellos dos, hasta que Miriam se enteró de ello a partir de un comentario casual de Zípora. Sin saber que Moshe estaba actuando bajo órdenes de Dios y sintiendo que ello era una injustificable afrenta para la honra de Zípora, Miriam le comunicó la noticia a Aarón, quien concordó con ella, y ambos criticaron a Moshe, sosteniendo que ambos eran también profetas y sin embargo no se requería de ellos que practicaran el ascetismo. Por lo tanto, Moshe debería estar obligado a practicarlo. Dios mismo se le presentó a fin de castigarlo y testificar que la profecía de Moshe era tan alta que no podía comparecer con la de nadie, y por ello debía permanecer puro todo el tiempo. Dios castigó a Miriam por instigar esta crítica a Moshe, a pesar de que lo hizo a partir de un deseo sincero de corregir lo que pensó que era un error, y solo habló de ello a Aarón, quien compartía su devoción por Moshe. Mas su error se convirtió en una enseñanza eterna para el pueblo de Israel sobre la gravedad del pecado de la maledicencia. La parashá termina precisamente con una súplica de Moshe, pidiendo que sanara a su hermana, la cual fue afrentada con una lepra, con Zaraat. Y Moshe hace una oración: Dios, por favor, cúrala. A lo que Dios contestó: si un padre le hubiese escupido en la cara, ¿acaso no hubiese sido humillada 7 días? Que sea puesta en confinamiento 7 días fuera del campamento, y luego será sanada e integrada una vez más a la nación. Con este episodio, esta parashá concluye. Que el Eterno les bendiga y les guarde, y que la Torah de Hashem esté en nuestra mente y en corazones. Shalom Ubraja.